Bueno, buenas tardes. Seguimos con la segunda parte de la Constitución, que es la parte orgánica. Habíamos ya hecho la descripción de la división en dos títulos y tiene que ver con una lógica sistémica, ¿no? Habíamos hablado del ejercicio del poder delegado y definido en el primer título, que es el del gobierno federal. Ese título además está dividido en 4 secciones. Viene a cuento comentarlo porque cada sección corresponde a un poder del Estado. El primero es el poder legislativo, el segundo es el poder ejecutivo, el tercero el poder judicial, y la Constitución del 94 agrega un cuarto, no sé exactamente un cuarto poder, pero es el Ministerio Público, es decir, la figura del procurador, que hoy está vacante y es un tema de actualidad, ¿no? La designación del procurador. Pero bueno, vamos al primer título, a la primera sección, que es el poder legislativo. Y dice el artículo 44, el poder legislativo es desempeñado por un órgano denominado Congreso. Se llama Congreso. Y tiene, ya habíamos empezado a explicar, ahí se congrega, es un Congreso, la representación de diputados y de senadores, porque uno representa al pueblo de la nación y otro a las provincias. Es importante mencionar esto. El órgano se llama Congreso, no se llama Parlamento, porque la crónica periodística, a veces el Parlamento, es una función parlamentaria, es un poder legislativo, pero el órgano se llama Congreso. A veces incluso los presidentes dicen envía al Parlamento, y no, el Parlamento no existe en Argentina, envía al Congreso, es el Congreso. Decíamos que es un órgano complejo, ya dijimos por qué, porque tenía que interactuar la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores, y nos vamos a meter ahora en lo que es la Cámara de Diputados, que es lo primero que trata. Hay una cuestión que decía Sagüez, que el Congreso es la primera sección porque se entiende que es el poder más importante. Y uno puede decir, bueno, pero nuestro régimen es presidencialista. Se entiende que es un sistema presidencialista. En ningún lado lo dice que es presidencialista. Y sin embargo, ¿por qué es más importante? Bueno, porque ahí está en la representación de quienes crean al Estado. Y de todas maneras, cuando la Constitución no dice, como por ejemplo en la intervención federal, en el artículo 6, dice el gobierno nacional intervendrá, cuando no menciona qué órgano, es el primer órgano, es el Congreso. Entonces, en esta pluralidad, en esta complejidad, la Cámara de Diputados representa al pueblo. Ya habíamos mencionado cómo era el sistema electoral. Como distrito se toma, o jurisdicción, colegio electoral, se toma cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay una proporcionalidad, el sistema de representación es proporcional, espejo se llama. Dentro de las proporcionalidades es el proporcional D'Hondt. D'Hondt era un matemático belga que es una fórmula mediante la cual se traducen en realidad los votos en cargos electivos. Para ser diputado se necesita tener la edad de 25 años. Todas estas son cuestiones que surgen muy prescriptivas de la Constitución, no hace falta que yo se las explique. 25 años, ser original de la provincia, haber nacido en esa provincia, o tener 2 años de residencia inmediata a la elección. Hay alguna excepción dando vueltas por ahí. En 1904 la elección de Alfredo Palacios con 24 años. Era antes de la ley Sanz Peña, antes de 1912. Una cuestión es para ser diputado, es decir, para ejercer como diputado, no necesariamente para ser electo. Ese es un tema, ¿no? Es una discusión. Cuándo se es diputado. Pero bueno, la Cámara de Diputados tiene, las dos cámaras dictan su propio reglamento, son jueces de la validez de sus títulos, y tenemos para destacar
el artículo 52, por ejemplo, que dice en qué casos es exclusivamente Cámara de origen la Cámara de Diputados, y creo que ya lo señalamos. Es en los casos vinculados a los impuestos, a la ley penal, y hay una explicación que es como los diputados son los representantes del pueblo de la nación y patrimonio y libertad son de las personas, no de las provincias. Hay un celo muy importante respecto de la Cámara de Diputados. Además, nosotros sabemos los artículos 39 y 40, siempre se da una preeminencia importante. En el llamado consulta popular, por ejemplo, o en la iniciativa ciudadana, en el artículo 39, la Cámara de Diputados, como se trata de una relación directa con el pueblo, y son ellos sus representantes naturales, diputados tienen una preeminencia respecto de senadores. Para ser senador, pasamos a la Cámara de Senadores. Los senadores representan a las provincias. Es la participación de las provincias en el gobierno federal. Cuando habíamos hablado del federalismo, muy bien lo señala Vidal Campos, hay tres relaciones vertebradas: la subordinación, la participación y la coordinación. La segunda es la participación en el gobierno federal. O sea, las provincias participan en el gobierno federal a través de sus senadores. Son los representantes de la provincia, pero son autoridades del gobierno federal, los senadores. La Cámara de Senadores tiene una función muy especial, no solamente funcionando como una de las dos cámaras del Congreso, sino también a través de atribuciones que son propias y exclusivas, como por ejemplo dar acuerdo a senadores, a embajadores y a los jueces, ¿no? A determinados jueces. También es cámara de juzgamiento en el juicio político. Acusan a los diputados, juzgan a los senadores. Los senadores representan a las provincias. Entonces, en su momento, eran las provincias que elegían quiénes iban a ser sus representantes a través de sus propias sus instituciones. O sea, se reunían las legislaturas provinciales y de ahí formulaban, ¿no? Elegían quién iba a ser su senador. En la reforma del año 1994, ahora va a haber una elección de manera directa. O sea, el pueblo va a votar de manera directa y va a elegir ahora son 3 senadores por la provincia. Entonces, con aquel sistema electoral que nosotros decíamos, la descomposición es unidad territorial la provincia. Sistema de reparto, acá no va a haber proporcionalidad. Este es un sistema mayoritario y minoritario, y de segunda mayoría o primera minoría. ¿Cómo es el sistema? Se llama sistema de listas incompletas. Es un sistema que se adopta primero con la ley Sáenz Peña. Entonces, esto consiste en que los senadores son elegidos cada 6 años, y el sistema de listas es solo 2 candidatos. Entonces, ¿qué sucede? Los 2 candidatos que ganan la elección, perdón, no es el que gana la elección, sino los partidos políticos, ya lo hablamos cuando tocamos el artículo 38, el partido político con mayor número de votos ingresa a su lista completa, es decir, los 2 senadores, que debe ser una senadora y un senador, por el tema del cupo. Y el segundo partido con el número de votos coloca el senador restante. O sea, de sus 2 candidatos, el primero va a ingresar, va a completar la nómina de los 3. También esto tuvo polémicas, ¿no? Para discutir, porque se habla de mayoría y minoría, pero no representan al pueblo. O sea, es mayoritario o no en la proporción, pero ¿qué significa? Que los 2 primeros que ganan representan a que una parte de la provincia, a una parte del territorio de la provincia, representan a la provincia. Pero bueno, ningún sistema electoral es neutro, como decía un constitucionalista, Jorge Banossi. Este es el sistema que tenemos.
Es interesante mucha jurisprudencia a partir de esto. Creo que mencionamos en un momento el caso de la elección del senador nacional por la provincia por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2001, y recientemente, el año pasado, en las elecciones del 2019, en la provincia de Neuquén, también se produjo una circunstancia en que fallece un senador electo sin haber asumido Quiroga, y ahí se da la discusión de quién debe sucederlo, ¿no? Más que nada en virtud del género. Lo sucedió a la senadora Krexel. Bueno, entonces, diputados y senadores, bueno, un tema que no sé si lo mencioné en diputados, los diputados duran 4 años y la Cámara de Diputados se renueva por mitades. Es decir, no sé, la Ciudad de Buenos Aires tiene 25 diputados, un año se elige 13, a los 2 años se eligen 12. Se van renovando por mitades. Los senadores duran 6 años y se va renovando por tercios, pero a las provincias se les asignan los tercios. La Ciudad de Buenos Aires le tocó elegir senador el año pasado. Fue Lustó, mayoría, y una chica que es del PRO, no me sale ahora el nombre, que era del Ejecutivo de la ciudad, y por la minoría entró Mariano Recalde, en Frente de Todos. Entonces, dentro de 6 años se van a volver a renovar las bancas de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 años atrás se eligieron los de la provincia de Buenos Aires, es decir, dentro de 4 años le tocará a ellos, y en 2 años le tocará a otras provincias. Se eligieron 8 y 8. El año pasado se eligieron 8 en 8 provincias, dentro de 2 años se van a elegir en 2 otras provincias. Bueno, pero lo que nos interesaba era cómo funciona el Congreso, en realidad. Entonces significa, si a nosotros nos interesa el Congreso, es cómo se relaciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Fundamentalmente, entender qué le corresponde al Congreso. O sea, cuáles son competencias del Congreso, es decir, de ambos. Ya vimos respecto de senadores aquellas cuestiones vinculadas a dar acuerdos, ¿no? Funciona como un acuerdo y no como un poder legislativo. El artículo 75 es muy interesante. Dentro de esta sección hay un capítulo que solo abarca 2 artículos, el artículo 75 y el artículo 76. ¿Qué dice el artículo 75? El artículo 75 dice las atribuciones del Congreso. Y el 76, bueno, ahora vamos a ver qué dice. El artículo 75 debe leerse de esta manera, ¿no? Y dice: al Congreso de la Nación le corresponde, 2 puntos. Tiene 32 incisos, que los invito a leerlo porque son muy prescriptivos. Más allá de conocerse los 32 incisos, lo importante es un índice, ¿no? Es indicativo de lo que puede hacer. Lo que no puede hacer ahí no es competencia porque no está delegada por las provincias que tienen el poder originario. Pero más que nada tenemos que entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es la capacidad que tiene el Congreso para ejercer sus funciones. Es el ejercicio del poder delegado e indefinido. Perdón, delegado y definido. Definido ahí, en esos 32 incisos. Entonces, eso entiende que cuando lo toma el gobierno nacional, en este caso el Congreso, las legislaturas provinciales no pueden ejercer esa función. Es así como quema el pasto, ¿no? No puede desarrollarse en esos puntos. Y el primero tiene que ver con una cuestión eminentemente federal. Una de las cuestiones por qué se creó este Estado y por qué este Estado es federal. Dice que corresponde al Congreso la sanción de un régimen aduanero. La aduana fue una gran pelea entre algunas provincias de interior con la provincia de Buenos Aires,
Y entonces esta es una cuestión que las provincias se la delegan al Estado federal. Entre otras cuestiones, como una prenda de paz. El preámbulo dice la unidad nacional, ¿no? Consolidar la unidad nacional. Entonces una manera de hacerlo es poniendo un agente fiduciario en todo esto, que es el gobierno nacional. Entonces, bueno, el gobierno nacional se encarga de aquellas cuestiones que pueden llegar a ser controversiales o que tienen beneficio de escala. ¿Qué es lo primero que hace el Estado argentino? El Estado argentino hace algo así como la creación de una unión aduanera, aranceles comunes externos, no hay aduanas interiores entre las provincias. Lo dice la Constitución, y en el artículo primero le otorga la función de crear un régimen aduanero al Congreso. El artículo 2 nos habla de cómo se va a financiar este Estado federal. Y eso es un tema delicado, siempre en discusión, y en el caso de ustedes, estudiantes de ciencias económicas, recurrentemente es la pregunta de exámenes finales, en remanentes, etc., con lo cual no la vamos a dejar de lado. El artículo 2 habla de las fuentes tributarias. En la Constitución, el reparto de las fuentes tributarias y el régimen de coparticipación. ¿Qué nos dice? Dice que corresponde al Congreso la creación de impuestos indirectos. En realidad lo que dice que la creación, los impuestos directos son potestad de las provincias. Los impuestos directos son potestad de las provincias. ¿Qué es un impuesto directo? Bueno, cuando percute sobre el contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia. ¿Usted cuánto gana? X. Bueno, usted tiene que pagar en función de lo que ganó. Usted que tiene una casa, bueno, por su casa usted va a pagar, etcétera, etcétera. Esos son los impuestos directos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Son aquellos que percuten, que el responsable es uno, pero que en realidad percuten sobre otro. El ejemplo más claro es el IVA. El IVA, ustedes van al almacén, compran, pagan el IVA, pero se lo pagan al almacenero, y el responsable es el almacenero de pagar el IVA. Almacenero un poco viejo, ¿no? Carrefour o donde quieran que vayan, ustedes pagan, ahí tienen incluido un IVA, entonces es indirecto, indirectamente lo están pagando ustedes. También se ganan unos impuestos locales, ingresos brutos. Ustedes pagan la cuenta y ahí tienen incorporado IVA, ingresos brutos. Entonces, ¿quién es el que efectivamente lo paga? ¿Sobre quién percute? Sobre el consumidor, pero lo paga el comerciante. Bueno, entonces los impuestos directos además tienen una característica. No sé si alguno de ustedes ya está cursando impuestos. Eso tienen un efecto redistributivo, los impuestos directos. Además son los que más se sienten, ¿no? Entonces, originariamente los impuestos directos son potestad de las provincias. Sucedió que en 1931 se desarrolló el primer pacto fiscal, en el cual, ¿cuál era el problema? El Estado empezaba a tener determinadas acciones. Cuando vimos el desarrollo del Estado, de algo hemos hablado, y en verdad el único recurso que tenía el gobierno federal eran los ingresos provenientes del comercio exterior. Entonces, eso no alcanzaba, empezaba a tener cada vez más actividades, y entonces lo que se creó fue un régimen, en su momento, ahí comienza la coparticipación, y se añade lo siguiente, que si bien los impuestos directos, y esto dice el artículo 75, inciso 2, si bien los impuestos directos son potestad de las provincias, en caso de emergencia y por tiempo limitado, estos pueden ser ejercidos, o sea, el ejercicio de la obligación de pagar a los ciudadanos por el gobierno nacional. Entonces, hay determinados impuestos que son directos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ustedes van a ver que lo liquida la AFIP, pero la AFIP es federal, no lo liquida ni ARBA ni la JIP. ¿Y por qué es eso? Bueno, eso es para evitar lo que se llamaba la guerra tributaria,
que era poner bases imponibles, alícuotas mucho más bajas. Por ejemplo, no sé, imagínense ustedes, la alícuota para empresas es del 35%, si La Pampa pusiera el 20%, habría una corrida hacia La Pampa. Si Entre Ríos pusiera el 15%, irían todos. ¿Y cuál es el tema? Va a haber menor recaudación, hay una pérdida de recaudación producto de esa guerra tributaria. Por eso, la inteligencia norma que estas cuestiones, además la incorporación de tecnología que facilita el mayor desenvolvimiento de los agentes respecto del territorio, eso se llama la movilidad de los agentes económicos, hace para el fisco que eso sea contraproducente. Entonces se firma este pacto fiscal del 1931 y los impuestos directos se dice que aquellos que son delegados son del gobierno federal, pero las provincias también pueden tener sus propios impuestos directos. Y eso es lo que pasa. El impuesto territorial, el impuesto inmobiliario, son provinciales y esos son impuestos directos. El impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a las ganancias, son impuestos directos pero del orden nacional. En tanto, los impuestos indirectos, dice el artículo 75, inciso 2, se dice que son concurrentes. Son concurrentes. ¿Qué quiere decir? Los puede tener tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales. Por supuesto, sin caer en lo que se llama la doble tributación. No puede haber dos obligaciones repetidas y entonces el orden prelativo primero serán los impuestos federales y subsidiariamente determinados impuestos provinciales. Impuestos indirectos nacionales, el IVA. Impuestos indirectos provinciales o locales o subnacionales, ingresos brutos, por ejemplo, que tiene cuestiones distorsivas, etcétera, pero bueno, las provincias no tienen muchas otras posibilidades de financiarse. Entonces, ¿cuál es realmente lo difícil del sistema tributario argentino? Que tiene un sistema de separación de fuentes tributarias. Esto que acabo de decir se llama sistema de separación de fuentes tributarias, que está en el artículo 75, inciso 2. Los impuestos directos corresponden a las provincias, excepcionalmente y por tiempo limitado al gobierno federal, y los impuestos indirectos son concurrentes. Eso se llama separación de fuentes. Esto te toca a vos, esto me toca a mí. Es fácil ver, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que el impuesto a las ganancias, si ustedes se fijan en la ley, dice, tiene en el último artículo, dice, este impuesto rige hasta X fecha. ¿Por qué? Ahí nuevamente se tendrá que reunir el Congreso de la Nación y votar si se sigue con esa transferencia o no. En cambio, si ustedes toman la ley de IVA, por ejemplo, en ningún lado dice cuál es el tiempo que va a durar esa ley. Esa ley es hasta que sea derogada, ¿no? Por los tiempos por venir, for ages to come, como dicen los legisladores americanos. Y ese es un claro caso de la separación de la fuente tributaria. El otro tema importante que lo hace cada vez más complejo al sistema tributario argentino es el régimen de la coparticipación. ¿Qué significa? Que hay una recaudación de esos impuestos federales, como ser el impuesto a las ganancias, porque obviamente hay una condición. Dejo que el gobierno federal recaude el impuesto a las ganancias, pero lo tiene que participar con quien originariamente es su legítimo dueño, digamos. Entonces, hay determinados impuestos, no todos los impuestos federales, pero sí determinados impuestos que ingresan a una canasta, el impuesto a las ganancias y otro es, por ejemplo, el IVA. Son los dos impuestos más fuertes. ¿Y cómo se hace para distribuirlo? Bueno, eso es una guerra sin fin. Nosotros tenemos una legislación del año 1988 que otorgó coeficientes fijos, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, de esa recaudación hay un porcentaje, está lo que se llama la coparticipación primaria, que significa que un porcentaje queda para la nación, otro porcentaje queda para repartirse en las provincias. Por lo general es mitad y mitad, no es mitad y mitad,
48,5, 48,5 y que ahí quedaba un 3% para organismos federales, como el Consejo Federal de Inversión, Consejo Federal de Impuestos, etc. ¿Y cómo es ese reparto? Bueno, en la coparticipación secundaria quiere decir que esos fondos que se recaudaron en la coparticipación primaria y se le asigna a las provincias tiene una alícuota fija que se reparte por provincia. Anterior al año 88 era un sistema que era polémico pero más justo. ¿Qué hacía? Tenía una fórmula polinómica que variaba, que relacionaba un índice inverso a la densidad de la población y eso beneficiaba a las provincias patagónicas. Tenía uno que era la diferencia entre la brecha de producción para favorecer a las más atrasadas en el tema del desarrollo productivo, y de esta manera había determinadas asignaciones. Pero nosotros vivimos de hace prácticamente 30 años, más 32 años, ¿no? Vivimos con esta situación de una suma fija, y ha pasado muchísimas cosas desde el año 88 hasta acá. Entonces, la Constitución del año 94, 14 años después de esa situación, no, perdón, que 14 años después, 6 años después de esa situación, trató de enmendarlo, pero sin éxito. Si ustedes van a las cláusulas transitorias al final de la Constitución, le ponía que antes del año 2000 o del año 99 tendría que estar sancionada una ley convenio de coparticipación, que es la que se incluye en el artículo 75, inciso 2. ¿Qué es una ley convenio de coparticipación? Bueno, es una ley que es sancionada por el Congreso de la Nación con iniciativa en la Cámara de Senadores, porque es una cuestión federal, no es una cuestión estrictamente tributaria. En ese yerro cae Vider Campos, que dice: toda ley tributaria tiene que tener origen en la Cámara de Diputados, siempre y cuando esa ley cree una obligación tributaria, pues se mete en el patrimonio de las personas. Pero el IVA, ganancias, ya fueron creados en su momento con iniciativa en la Cámara de Diputados, y lo que se discute ahora es cómo se distribuye. Entonces, esta ley convenio debe ser votada por el Congreso de la Nación con iniciativa de la Cámara de Senadores y debe ser ratificada por todas las provincias. La ley sale del Congreso de la Nación y todas las provincias la tienen que ir ratificando. Eso es una ley convenio. ¿Cuál es el problema? Y el problema es un problema de suma cero, un problema de la teoría de los juegos. Es, si hay una provincia, la única ley que podría llegar a salir sería la actual, la de 1988, porque todos confirman que se quedan con lo que tienen, pero todos piden un poco más. Entonces, para sacar una ley, sancionar una ley que ratifique la que ya está, dejan la que ya está. Pero ¿qué pasaría si a alguna provincia se le asigna un 1% más? Bueno, evidentemente es que alguna tuviera que resignar ese 1%. O 2 provincias tendrían que resignar el 0,5. O 10 provincias tendrían que resignar el 0,10. Entonces es un tema muy, muy, muy complicado. Lo que exige el artículo 75, inciso 2, es que haya solidaridad entre las provincias. No es fácil que haya solidaridad entre las provincias. Se habla de un sistema que sea automático, diario, como es ahora el sistema es diario. Al final del día, el Banco Nación es el encargado de hacer la distribución de todo lo producido, de todo lo recaudado, de aquellos impuestos que son coparticipables. Bueno, no es un tema fácil, pero esta cuestión de las fuentes tributarias en la Constitución argentina es un tema importante para el constitucionalismo, más para el constitucionalismo tributario y económico, y para ustedes que son estudiantes de ciencias económicas. El resto de los 32 incisos son importantes. Vamos a hacer una enunciación más o menos rápida, nos vamos a detener en algunos y lo vamos a hacer en otro video que siga este.